Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando los últimos instantes de la vida de Jesús, que relata de una forma maravillosa Lucas. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ha resucitado, es una expresión maravillosa que denota que el propósito de Jesús se estaba cumpliendo en su cabalidad, y lo relatan los evangelios, pero Lucas ocupa mucho de esto para decir cómo fue esa resurrección, detalles maravillosos, pero que trascienden al libro de Hechos, que también él escribió. Como decíamos, él relató su vida, la vida de Jesús, se va al cielo, pero luego continúa la tarea de los misioneros que van a seguir trabajando, sus discípulos, y eso es lo que va en el libro de Hechos, de alguna manera contando Lucas. Después de haber reposado en la tumba durante el sábado, el domingo de mañana él resucita, y fíjate, San Lucas, ahí el capítulo 24 y el verso 6, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y estas palabras realmente son unas palabras de esperanza, de gozo, de alegría, porque si Jesús no hubiese resucitado, tenemos consecuencias eternas, pero de forma negativa. Vana, dice Pablo, claro, es nuestra esperanza. Vana nuestra fe. Nuestra fe. Mira, allí hay varias cosas que aquí se relatan, cómo esta gente, que podamos ser nuevamente los mismos actores nosotros, les costó creer el hecho a pesar de que habían tantos testigos oculares. Hechos 1:22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Te fijas? Testimonios veraces de que Él ha resucitado, pero nos encontramos con algunas situaciones en las cuales, estando Jesús hablando con las personas, en realidad no creyeron. Pero Lucas, de alguna manera, en el Evangelio ¿no es cierto?, en el libro de Hechos, él relata este antecedente después que ha sucedido. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué palabras? Porque esto no están ebrios. Y comienza a relatar y a decir lo que ha sucedido, que ellos están cabales, que ellos han estado orando, y el poderoso testimonio de él dice que ese Jesús que ustedes crucificaron, mataron, hoy ha resucitado. Bueno, ese testimonio lo dio Pedro en el discurso después de haber recibido el Espíritu Santo ahí en el aposento alto. Entonces, él habló valientemente y dio testimonio de lo que había ocurrido realmente. Y sabes, eso podría haberle costado la vida a Pedro, como ocurrió con algunos otros profetas cuando decían la verdad. Pero el Espíritu Santo hizo su obra también en el corazón de esas personas, y en lugar de eso ellos preguntaron qué es lo que podemos hacer. Ahí claro, se dieron cuenta ellos del tremendo error que habían cometido, de lo que habían hecho, y pidieron ayuda. ¿Qué podemos hacer? Ahí Pedro les habla claramente y ellos aceptan esto. Entonces nosotros podemos ver que tenemos varios testimonios, podríamos decirlo así. Fíjate, las mujeres fueron los primeros testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Y no solamente las mujeres, sino que después de esto, Lucas comienza a dejar claro que Jesús ha resucitado. Incluso cuando estaban el pueblo o las personas seguían predicando, algunos jefes de la guardia les dijeron que por favor no siguieran con esta situación. Resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Para ellos era como dijéramos nosotros, muy engorroso esto que comenzaran a hablar de que Cristo había resucitado, cuando la historia que ellos estaban contando al pueblo, que obligaron incluso a los guardias, ¿no es cierto?, a decir mentiras, que no ha resucitado, sino que los discípulos lo sacaron, qué sé yo. Fue una historia burda que no sirvió de nada, porque Jesús estuvo 40 días con ellos para mostrarles que Él efectivamente descendió a la tumba
y resucitó victorioso. Es una cosa maravillosa, porque también con ello nos da la esperanza a nosotros de la resurrección. Porque tenemos que reconocer que la resurrección de Cristo es algo de suma importancia, de suma importancia. Lo dijimos y volvemos a decirlo. Pablo lo expresa con las palabras que aparecen ahí en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, dice, vana también nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo. La verdad que estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiese resucitado, este programa no tendría razón de ser. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Estamos predicando algo que en realidad claro, no existió, pero qué bueno que existió porque nos da la garantía también por eso de nosotros. Que estamos acá. Ahora, fíjate que quizás aclarando este concepto, allí en Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Qué interesante ese detalle, mirado desde ese punto de vista que Cristo ha resucitado. Esto lo están comentando después que han sucedido los hechos, después que todos los enemigos de Jesús quisieron negarlo. Ahora hay un grupo de personas que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, ellos van a seguir contando que Jesús resucitó. El Dios de nuestros padres, ¿quién? El Yahvé, el Jesús, el que ellos amaban, el que verenciaban, ¿no es cierto?, el que estaba con ellos en su sacrificio, en su comentario, ese mismo a quien vosotros mataste colgándolo en un madero, lo levantó de los muertos. Que tiene que haber sido fuerte para estos sacerdotes que desviaron lamentablemente su religión hacia un punto egoísta, y por eso que no quisieron aceptar. Y más encima él dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Y cuál es la reacción que se tiene en este momento? Fíjate lo que dice el versículo 33, dice, del capítulo 5 de Hechos, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces querías hablando, si alguien se enfurece y te quiere matar con el poder que se tiene, complicado a veces, pero yo creo que hay que decir la verdad por sobre todas las cosas, y esta verdad es maravillosa. Bueno, lo dijimos, muchos de los profetas sufrieron porque cuando se decía la verdad provocaba a la persona que estaba escuchando esa ira que vimos nosotros en el mismo juzgamiento de nuestro Señor Jesús. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos estaban todos airados ahí. Lo único que deseaban era que muriera pronto el Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque no estamos libres de la influencia del enemigo. Tenemos que orar, velar y orar, como dice las Sagradas Escrituras, a fin de que nadie nos mueva de donde el Señor nos ha puesto. Qué bueno que los discípulos siguieron este evangelio de salvación predicándole, no se apartaron de Israel, estaban sirviendo al mismo Dios al cual los miembros del Sanedrín afirmaban que servían. Y qué distintas posiciones teniendo o adorando el mismo Señor. Quizás nosotros seamos aquellos que sirvamos a un Dios verdadero, un Dios que nos puede resucitar, un Dios que nos puede dar vida eterna. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. La vida de Cristo no terminó en una tumba, y la gran promesa es que la nuestra tampoco terminará así. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.